Parque Natural Urkiola tiene 5.768 hectáreas, situado entre las provincias de Vizcaya y Álava. Varios son los municipios que tienen parte del territorio en el parque. Algunos de ellos son Abadiño, Amorebieta-Achano, Achondo, Dima, Durango, Isurtza, Mañaria y Aramayo. Las sierras que forman la silueta del entorno son la Sierra de Aramotz-Escubarats, los montes del Duranguesado y la Sierra de Araguio. El acceso al Parque Natural de Urkiola puede realizarse por múltiples lugares, pero la forma más cómoda de llegar a la zona central del parque es mediante la carretera comarcal Vizcaya 623 que une Durango con Vitoria-Gasteiz, siendo esta la única carretera que cruza el parque de norte a sur, dividiéndolo por la mitad, justamente lo que estamos viendo ahora. Urkiola fue declarado Parque Natural el 29 de diciembre de 1989, mediante el decreto 275/1989 y teniendo en cuenta la ley 4/1989 del 27 de marzo de ese mismo año. El objetivo de la declaración fue la protección de los valores naturales y paisajísticos que tiene el entorno. En diciembre de 1997 se declaró lugar de importancia comunitaria y se integró en la red Natura 2000. Finalmente, el 16 de febrero de 2016 fue declarado zona de especial conservación dentro de la red Natura 2000 por un decreto del Gobierno vasco. Hoy en día, las administraciones que protegen el parque son las diputaciones de Álava y Vizcaya. Tal y como se aprecia, la presencia humana es notable, ya que podemos encontrar diferentes plantaciones de coníferas. Aún así, el único núcleo habitado del parque natural es la carretera del puerto de Urkiola. Es justamente ahí donde podemos encontrar el santuario, por lo que la superficie que ocupa la vegetación es extensa. Solamente lo podemos encontrar en las cumbres de roca caliza. Estamos con la Raíz Zabala, miembro de la Asociación de Ciencias Aranzadi, una organización muy conocida en el País Vasco. Y bueno, lo primero de todo, gracias por venir, gracias por esta entrevista. Y bueno, ¿podrías empezar explicando un poco la fauna del lugar? Sí, en cuanto a la fauna del lugar tenemos vertebrados e invertebrados. Los invertebrados, bueno, pues son un poco más difíciles para observar o para reconocerlos, y los más conocidos son los vertebrados, que tenemos, me traigo una chuletita porque si no, no sé la cantidad exacta, pero tenemos 4 especies de peces, que son el piscardo, el loina y las 2 especies de truchas. Luego tenemos 7 anfibios, sapo, 3 ranas, el tritón y la salamandra común. Tenemos 10 reptiles, el lución, 3 culebras, la víbora y 2 lagartos y 3 especies de lagartijas. Y luego ya aquí los importantes son las aves y los mamíferos. Tenemos, en cuanto a las aves, tenemos 74 especies de aves. ¿Nidificantes? Sí, sí. Entre ellas tenemos el buitre leonado, la limoche, la gavilán, el picapinos y los carboneros, por ejemplo. Y luego también tenemos 42 especies de mamíferos, pues el corzo, jabalí, el erizo, el zorro, pues todas esas. Vale, y supongo que de esas tantas especies habrá alguna amenazada. Sí, dentro del catálogo de especies amenazadas del País Vasco, sí, tenemos 2 especies que están en peligro de extinción. Uno es el murciélago ferra del Mediterráneo, ese está en peligro de extinción. Y luego aquí, a pesar de que no nidifique, sí que suele aparecer algunas veces
el quebrantahuesos, eso es, y ese está en peligro de extinción. Es verdad que aquí antes sí que anidaba el quebrantahuesos, al igual que el oso y el lobo también sí que había aquí, pero bueno, luego ya saben ustedes por qué, por el ser humano, pues llegaron a extinguirse. Sí, y luego, luego aquí tenemos también muchas especies en el catálogo y muchas de ellas son vulnerables. Y por ejemplo, todos los murciélagos que están en el parque están en el catálogo como vulnerables. Y pasando a la otra rama, y de la flora, ¿qué nos puedes explicar? Sí, en cuanto a la vegetación aquí, sobre todo tenemos los bosques naturales. El más importante es el hayedo, pero luego también tenemos los bosques mixtos, tenemos el robledal, el encinar también, y luego después de los bosques naturales sí que tienen una gran importancia las plantaciones de coníferas. Sobre todo tenemos pinos aquí. Pinos, abetos igual, Sí, he visto por ahí subiendo al parque también unos cuantos. Eso es, sí, sí. Y luego tenemos los pastizales, que aquí como hay ganadería, también los pastizales son muy importantes. Y claro, aquí en las montañas del Son entorno, rocosas, son bastante rocosas. sí, y la vegetación que hay también es muy Vale, vale. O sea, supongo que en cada ecosistema pues, hay diferentes especies de flora. Y bueno, como has dicho que uno es el hayedo, que es muy importante, aquí veo que estos hayedos han sufrido algo, ¿no? Algún cambio yo creo que por el hombre. ¿Y sí, puedes explicar un poco eso? Sí, la vegetación de hoy en día y la de Antaño. antaño sí, es muy, muy diferente. Sí. Como he dicho, las plantaciones, antes no había plantaciones, esos son mucho más recientes. Y sí, aquí como se ve el hayedo, los trasmuchos, se utiliza mucho para hacer barcos, para El carbón también, ¿no? Aquí Sí. ya hay zonas donde todavía hay restos donde producían el carbón. Eso es, sí. Sí, estos son muy típicos de esa época. Ya. Sí. Y otra vez viendo a la lista de especies amenazadas, la flora también hay muchas especies amenazadas, no hay. En peligro de extinción no tenemos ninguna. Tenemos 13 especies que están en el catálogo, pero de esas 13, 4 son raras y las demás son de interés especial. En peligro, por lo menos aquí, no tenemos ninguna. Ya, de momento. Vale, bueno, pues está bien saberlo. Gracias por esta información que me has dado y ya nos veremos, ¿vale? Sí. Como la Red Zabala bien ha explicado, la flora y la fauna del entorno es muy diverso debido a los diferentes ecosistemas del lugar. Pero el Parque Natural de Urkiola no solo es importante por ello. Históricamente ha sido la ruta de paso entre la cornisa cantábrica y la meseta. Y aunque la presencia humana ha sido escasa, siempre ha habido constancia de ella. De ello son los hallazgos arqueológicos encontrados en todo el área del parque. Además, la mitología vasca alberga en estos entornos algunos de los personajes precristianos más conocidos. Una de ellas es Mari, o mejor dicho, Amboto con Mari, que es justamente donde reside en el monte Amboto. Es la señora de la tierra y de los meteoros, y una de sus misiones es castigar la mentira, el robo y el orgullo. Otros personajes son los gentiles, que son unos seres de fuerza sobrehumana. Dice la leyenda que fueron ellos los que construyeron los dólmenes y los cromlich, y representan el pueblo vasco precristiano, ya que son montañeses por excelencia. Según la leyenda, los gentiles desaparecieron tras el cristianismo. Un día, los gentiles avistaron una luz en el cielo. Al no saber lo que era, buscaron al anciano más sabio,
Cuando el anciano vio con sus propios ojos esa luz, les dijo que llegó el fin de su era o de su raza, porque llegaba Krishna, o es decir, Cristo. Cuando los gentiles escucharon eso, se quedaron atónitos y empezaron a correr hacia una cima para poder esconderse. Uno de ellos no llegó a refugiarse y a raíz de ello se convirtió al cristianismo. Y la leyenda dice que ese gentil es ahora el que es Olentzero. Olentzero es el personaje que trae regalos a los niños y niñas vascas por Navidad. Estamos en el Centro de Interpretación Tokiabei de Urkiola con uno de los trabajadores del centro. Primero de todo, gracias Xavi por esta entrevista. Y bueno, quería empezar preguntando por el tipo de actividades que realizáis en el centro. Tenemos tres tipos de actividades. Por un lado tenemos un programa educativo para los escolares, bueno, desde los ciclos de infantil hasta bachillerato, FP, universidad. Realizamos actividades con el alumnado que vienen aquí, visitan el centro de interpretación, realizamos alguna dinámica o alguna ruta, senderista, actividades de educación ambiental con ellas aquí, pasan toda la mañana aquí. Esas actividades están unidas al currículo escolar, entonces algo que se trabaja en el aula, pues vienen aquí y lo trabajan in situ. Después, por otro lado, tenemos un programa de dinamización que llamamos nosotros, que es para el público en general, que son actividades que se realizan los fines de semana, y sobre todo habitantes de la zona, y son también pues, son rutas senderistas, charlas, conferencias, talleres, formación, que puede ser pues, para conocer alguna especie de flora, alguna especie de fauna, algunos talleres de orientación en montaña, ese tipo de cosas. Y después, pues aquí en el centro, recepción de visitantes y información sobre rutas que pueden hacer, sobre normativa, sobre bueno, equipamientos de la zona, donde pueden comer, ese tipo de cosas. Vale. Esa era mi otra pregunta, hablando un poco del parque, ¿qué tipo de actividades se pueden realizar en el parque natural? Bueno, pues sobre todo están en un entorno montañoso, actividades unidas con la montaña, senderismo, montañismo, hay escalada, hay diferentes sectores de escalada que son bastante populares en Euskal Herria. Espeleología, hay más de 400 cavidades en el parque natural, entonces hay algunas de ellas en las que se puede acceder. Y después pues actividades de BTT, y hay pues un par de zonas para hacer hípica, alguna empresa que realiza actividades de estas, no sé, de deporte extremo, de tirolina, ese tipo de cosas. Hay mucha gente que viene a recoger setas, fotografía, ese tipo de cosas. Un montón de oportunidades. Y bueno, supongo que habrá también señalización de ello, ¿no? Sí, tenemos dos tipos de señalizaciones, pues itinerarios homologados de PR y GR, que bueno, esos marcan los recorridos homologados que hay dentro del parque, que hay más de 80 kilómetros en recorridos homologados dentro de lo que es el parque. Y después pues tenemos un par de rutas, una que empieza desde aquí, desde el centro de interpretación y que recorre todo este entorno, que sería un itinerario interpretativo con paneles informativos en las que, bueno, en diferentes puntos se da información adicional. Y después, recientemente, en la zona de las cuevas de Bartola, pues con el Ayuntamiento de Lima, pues se ha hecho un itinerario también interpretativo sobre mitología vasca, allí que es un entorno muy unido a la mitología. Entonces, bueno, hay unas señalizaciones con diferentes QRs y la gente va con un mapa, recorre la zona y en cada punto pues con
tenéis otra fuente de divulgación. Sí, bueno, en la página web, al final esto depende de la Diputación Foral de Vizcaya. En la página web de la Diputación se dan a conocer el programa escolar y el programa de dinamización. Y después sacamos 4 números de esta revista, que es la revista Vizcaya Naturala. Esta revista se saca en colaboración con los otros 2 parques naturales de Vizcaya, que son Gorbeia y Armañón. Entonces la editamos conjuntamente. Siempre hay un artículo general y luego un artículo específico de cada uno de los parques naturales, y luego además pues tenemos una sección de lugares concretos que se pueden visitar, y en la última página las actividades que ofrecemos para la siguiente estación. Se sacaron 4 números, periodo de sacar la estación. Eso es. Pues muchas gracias y no te voy a robar más tiempo, ¿vale? Vale, encantado, gracias. Como veis, Urkiola ofrece actividades para todo tipo de público, tanto rutas cortas y fáciles como GRs grandes y de dificultad alta que ofrece subir a las grandes cumbres del parque. La observación de aves, recogida de setas, espeleología o escalada también tienen gran importancia en el parque, pero el simple hecho de ir al entorno del santuario y disfrutar de sus hayas y bares también es habitual. Además, es muy típico encontrar vendedores de pan, rosquillas, magdalenas los fines de semana cerca del santuario, señal de que la zona es muy transitada. Pero la aglomeración de gente se da el 17 de enero, el día de San Antonio. El ambiente festivo impregna toda la jornada, amenizada a su vez por las actuaciones de Triquitilaris y Bercholaris. Además, como suele ser habitual en este tipo de eventos, se habilitan multitud de puestos agrícolas, artesanos y ganaderos. Sin embargo, este día no se puede bajar de Urkiola sin dar 7 vueltas a la gran roca conocida popularmente como Chimistarri, ubicada justo delante del santuario dedicado a San Antonio de Padua. A cambio, el defensor de las cosas y causas perdidas garantiza encontrar o mantener pareja o lo que el romero reclame. Bueno, pues ya os he dado unas pinceladas de lo que es el Parque Natural Urkiola. Y bueno, ahora ya solo falta pues que vengáis aquí a visitar vosotros cuando podáis y a ver con vuestros propios ojos lo que es este entorno maravilloso.